Perfecto, este de aquí es el tercer video de los que vamos a hacer. Se va a tratar sobre ordenar de manera ascendente o descendente una lista de números con el método de selección. Anteriormente ya habíamos hecho el video de la serie de Fibonacci. Puedes ir a ver si deseas. Y ahora vamos a hacerlo de lo que es el ordenar ascendente y descendentemente, pues de una lista de números, utilizando el método de selección. Ya, entonces, ¿de qué trata el método de selección? Pues el método de selección, bueno, aquí está, por ejemplo, lo que es la serie de Fibonacci. Vamos a borrar esto de aquí. Y el método de selección básicamente trata de que tenemos una lista de números. Vamos aquí a colocar, por ejemplo, simplemente vamos a colocar aquí lista. Y, por ejemplo, tenemos el 3, el 5, el 1, el 7, el 5 de nuevo, el 8. Aquí podríamos colocar el 10. Aquí colocamos el 2 y aquí colocamos el 11, por ejemplo. Entonces, el método para ordenar esta lista de números es básicamente empezar a buscar de toda esta lista de aquí el número más pequeño. Y ese ahí lo vamos a colocar en la primera posición. Bueno, o vamos a intercambiarlo con la posición en la cual encontramos el número más pequeño. Entonces, en este caso, vamos a necesitar algunas cosas, como por ejemplo la posición, una variable para la posición. Bueno, vamos a escribirlo sin tilde. Para la posición del número. Sí, del número más pequeño. Dice el número más pequeño. Eh, dice el número más pequeño. Entonces vamos a necesitar una variable para eso. Y bueno, la variable puede ser, por ejemplo, post, simplemente post. Listo. ¿Por qué le pongo post y no le pongo, por ejemplo, post min? Porque esta misma variable nos puede servir para el número más grande o el número más chico. Entonces, ¿para qué estamos utilizando una variable que se llame post? Porque, por ejemplo, si tomamos este valor de aquí y luego identificamos que el número más pequeño esté en esta posición, el dato que queramos, es decir, el dato que hayamos terminado de revisar todos los números de la lista, entonces necesitamos saber en qué posición estaba el número más pequeño para poderlo intercambiar con el primero de acá. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta variable que diga, por ejemplo, min, ¿sí? Y aquí, pues bueno, vamos a ir rotando los números, ¿no? En la primera iteración, min va a ser 3, ¿sí? Y si encontramos un número más pequeño, entonces esta min va a irse reemplazando. Y el pos acá también va a ser 0. Entonces, en la segunda iteración, el min sigue siendo 3 y la posición sigue siendo 0. Es decir, hasta el momento, 3 es el número más pequeño. ¿Por qué? Porque, bueno, encontramos el 5 y el 5 es más grande que el 3 y por lo tanto no nos sirve porque estamos buscando el más pequeño. En la siguiente encontramos el 1, entonces aquí sí, como el 1 es más chico que el 3, entonces el 1 es nuestro nuevo más pequeño y nuestra posición es la posición número 2. ¿Por qué 2? Porque comenzamos con la posición 0, la posición 0, la posición 1 y la posición 2. En esta posición 2 es donde se encuentra el número más pequeño que tenemos hasta el momento. Como la computadora todavía no sabe el número, el resto de números que se encuentran en este lado, entonces siguen buscando o explorando números más pequeños. Luego se topa con el 7, se topa con el 5, que sigue siendo más grande que el 1. Entonces no hay ningún intercambio, no hay ninguna actualización de estos valores de acá. Entonces continuamos de la misma forma. Aquí igualmente, bueno, el 5, luego el 10, luego el 8, el 2 que sigue siendo mayor que el 1 y el 11 que sigue siendo mayor que el 1. Entonces nos damos cuenta que nuestro número más pequeño es el 1 y que se encuentra en la posición número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Una vez que hemos identificado eso, vamos a tomar la posición, la primera posición de todo nuestro array y lo vamos a intercambiar con la posición que hemos colocado. Es decir, esta posición de aquí va a ser, por ejemplo, la posición i. Y aquí, en nuestro caso, la posición i va a ser 0 y va a haber un intercambio aquí. Entonces, ese intercambio se trata de que vamos a hacer así, lista en la posición, bueno, para hacerlo visualmente, pues vamos a tomar este valor de aquí, lo vamos a pasar acá, que va a ser 1, y donde estaba el 1, pues ponemos el 3. Entonces, así, en simple
Es una explicación simple, ¿sí? Y para hacer ese intercambio que acabo de hacer, justamente necesitamos la posición para saber en dónde vamos a intercambiar. ¿Ya? Y luego tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ya no para todos los números, sino que simplemente vamos a hacerlo para el número, para el conjunto de números que nos sobra, ¿no? Es decir, de aquí vamos a encontrar el número más pequeño, que en este caso va a ser el 2 y lo vamos a intercambiar con el 5, ¿sí? Entonces, en este caso, tomaríamos el número 2 aquí y donde estaba el número 2 pues vamos a colocar el 5. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos otra vez de los números que nos sobran, vamos a encontrar el número más pequeño, que en este caso es el 3, y como no hay un número más chico, entonces simplemente no hay ningún intercambio y, y continuamos, ¿no? O sea, no hay ningún lío con eso. Y luego nuevamente, con los números que nos sobran, vamos a encontrar el número más chico. En este caso va a ser la posición número, bueno, en este de acá, y así vamos a ir intercambiando, ¿sí? Una vez que se programe, pues posiblemente sea mucho más fácil de ver. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser un bucle for para poder recorrer nuestra lista, que va a ser como vamos a trabajar con posiciones, entonces vamos a hacerlo for i in range, ¿sí? Es decir, posiblemente si es que yo hiciera for x in lista, que también se puede hacer esto, for x in lista, entonces posiblemente no sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo acceder a los elementos, pero no tengo un control sobre la posición de los elementos. Entonces, como si necesito esa información, entonces vamos a hacerlo for i in range, ¿sí? Porque vamos a trabajar con las posiciones y podemos acceder también a los valores de esta lista. Para aquí vamos a colocarlo simplemente como lista para saber cuántas iteraciones vamos a tener. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es iterar todo esto. Lo segundo, queremos ya no comenzar desde el inicio, sino desde la segunda posición. Entonces, para eso necesitamos un bucle for que ya no comience en un bucle for que se llame J, que ya no comience en la posición, digamos, 0, sino que ahora comience en la posición 1 o en la posición I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el I va avanzando. Primero el I, 1, luego el 0, luego 1, luego 2. Y eso es exactamente lo que queremos. ¿Para qué? Para sacar el menor de la cantidad de números que nos sobran y no de toda la lista. Listo. Eso sería lo siguiente que hay que hacer. Y ahora lo que debemos hacer es básicamente una condición en la que va a haber ese intercambio siempre y cuando pues, el número sea realmente más pequeño. Entonces, para esto sería... tenemos que asumir que uno de los números va a ser el más pequeño antes de hacer esto. Aquí, por ejemplo, en el primer caso habíamos asumido que el número más pequeño era el número 3 y luego pues lo intercambiamos. Entonces, en este caso va a ser min. Vamos a colocarlo como lista en la posición I. Vamos a copiarnos esto de aquí. Ya. Y simplemente va a ser en la posición I. Es decir, este ahí va a ser, vamos a suponer que es el más pequeño y luego, pues, según sea la condición, vamos a ir cambiando el valor. Perfecto. Entonces ahora nos toca la condición. Vamos a decir si el valor de la lista en la posición J, de la lista en la posición J es más pequeño. Vamos a cambiar esto. Es más pequeño que min. Es que es más pequeño que min. Vaya, no, o igual. Que min. Entonces, vamos a hacer este intercambio. Y para ello usualmente utilizamos una variable auxiliar. Bueno, podríamos colocarlo como 0 en la primera ocasión. Lo primero que tenemos que hacer es respaldar el uno de los valores que vamos a guardar. ¿Por qué? Porque si tomamos el 1 y luego lo reemplazamos aquí, perdemos el valor del 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respaldar el 3 en una variable auxiliar aparte. Digamos, respaldamos el 3, ahí sí. Colocamos el 1 y aquí vamos a colocar el aus, es decir, el 3 que habíamos respaldado.
Entonces, esa es, digamos, básicamente la lógica de utilizar un valor aus. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aus. Vamos a reemplazar, aunque el reemplazo como tal se va a hacer en la siguiente iteración. Por tanto, simplemente vamos a colocar min y, o mejor dicho, pos. Si llega a pasar que el valor de ahí es más pequeño, lo que nos interesa guardar es la posición j, porque ahí se encuentra el valor más pequeño. Y esta parte en la que se asigna el valor mínimo como 1 representa esto de acá. Y cuando guardamos la posición, pues representa justamente la parte de acá. Perfecto. Entonces, de esta forma estamos guardando, digamos, la posición del elemento más pequeño. Guardamos la posición del elemento más pequeño. Listo. Listo. Entonces, perfecto. Una vez que hemos hecho esto y se acaba el bucle de acá, entonces ahora sí tenemos que hacer digamos, un intercambio. ¿Ya? Y para hacer este intercambio, como decía, tenemos que utilizar la variable aus para respaldar el valor que vamos a reemplazar. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar el valor de lista en la posición i, este valor acá. De esta forma, digamos, respaldamos el valor que vamos a reemplazar. Luego, acuérdense que siempre vamos a reemplazar primero el de acá, es decir, en la posición i, luego el de acá en la posición i nuevamente, luego el de acá en la posición i, luego el de acá en la posición i. El i va a ir incrementándose, pero siempre va a ser, digamos, el primer valor de los elementos que nos sobran, que nos quedan. Entonces aquí, este valor, la posición i siempre va a ser el primer elemento de los elementos que nos sobran. Y vamos a asignarle el valor de la posición. Es decir, va a ser lista en qué, en la posición pos. De esta forma estamos reemplazando. Y luego simplemente colocamos esto de acá. Y vamos a intercambiar el valor que habíamos encontrado. ¿Sí? Y en este caso va a ser el valor min. Entonces vamos a revisar esto de aquí si es que es correcto. Valor que habíamos respaldado, vamos a colocarlo simplemente como aus. Es decir, que el valor que habíamos respaldado, pues lo vamos a colocar en la posición en donde estaba nuestro número más pequeño. Ya nuestro número más pequeño lo mandamos a la posición inicial. Listo. Esa sería la primera iteración. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que min va a ser, podríamos reemplazarlo con el 0, solamente para que sea una variable externa. Este valor de ahí aquí también podemos quitarlo. El valor de pos también podríamos quitarlo, que vamos a colocarlo como 0, que luego se irá actualizando aquí y podríamos probar nuestro algoritmo, pero necesitamos imprimir los elementos de la lista. Listo, corremos los valores y tenemos 1, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10 y 11, lo cual está perfecto. Es justamente lo que queríamos encontrar. Listo. Ahora lo que queremos hacer es ordenar igualmente esto, pero de manera ascendente. Eh, pues bueno, vamos a cambiar esto de bien. Vamos a colocar un signo mayor igual. Y ahora tenemos 11, 5, 8, 10, 7, 5, 3, 2 y 1. Nos podemos dar cuenta justamente que estamos con un error, así que vamos a tratar de encontrar el error. Bueno, uno de los cambios que hice fue básicamente primero imprimir cada uno por cada iteración del bucle más grande, imprimir la lista, un poco para poder analizar qué es lo que estaba pasando y lo que me puedo dar cuenta, pues básicamente falta actualizar el número más pequeño o la variable en este caso, ¿no? Que puede ser aquí, simplemente va a ser lista en la posición J. Entonces, bueno, una vez corregido este pequeño error, pues bueno, podemos ver que se ejecuta correctamente. En este caso, obviamente, podemos cambiar el valor de la variable simplemente por max. Pero bueno, sería básicamente lo mismo, ¿no? Y listo, lo que es el ordenamiento por selección de una lista de números de mayor a menor. Y en el siguiente vamos a trabajar con lo que es el algoritmo de burbuja, que se supone que es un poco más eficiente.
Entonces, listo, nos vemos en el próximo video.